Buenos días. En marco al curso de Derecho Agrario, vamos a trabajar la semana número 8. En esta ocasión el tema es Guatemala en la década de la independencia. Objetivo: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el problema agrario al estudiar la historia de Guatemala en su independencia y la reacción de sus campesinos. La época postcolonial. Esta época postcolonial surge en los años de 1821 a 1871, posterior a la independencia de Guatemala. La característica es que se pudo obtener la separación política y económica de Guatemala y España. Tomemos en consideración que en estas épocas existieron también las primeras constituciones políticas de la República de Guatemala, toda vez que Guatemala no tenía una constitución especial, no tenía una regulación específica, y definitivamente esta separación política se hacía en esta época postcolonial, y derivado de ello es que entonces nace nuestra primera constitución política de la República, pero que también se encontraba inmersa a las constituciones a nivel centroamericano. Guatemala obtuvo su independencia, como lo he referido, en el año 1821. Sin embargo, esta actividad no se trató de un proceso de liberación de las poblaciones indígenas, puesto que seguían el mismo ritmo de vida que en la época de la colonia. Es decir, existía explotación, miseria, esclavitud y principalmente carencia de tierras. En cuanto a esta independencia, es importante hacer referencia a que el tema de la explotación a los campesinos, definitivamente todo partía de la forma en que se habían distribuido las tierras. Si recordarán el tema anterior, el tema de los latifundios, las tierras seguían siendo prestadas o seguían siendo otorgadas o habían sido otorgadas a las personas que en primer lugar tenían las características para poder tener este tipo de poder. No obstante a ello, era el campesino quien tenía que trabajar largas horas para tener salarios de poca dignidad social y que definitivamente llegaban a considerarse de que podría existir esclavitud en favor de las personas, puesto que para obtener el salario de una persona era necesario que trabajara la esposa, los hijos, los nietos si era posible, y esto consecuentemente generaba de que toda la familia trabajaba por un solo objetivo, y ese objetivo era el salario del esposo y del cabeza de hogar. De esta cuenta entonces la carencia de tierras es algo de lo cual se vive desde la independencia, desde el año 1821. Al día de hoy aún existe carencia de tierra en los pueblos indígenas. Aún existe carencia de tierras en virtud que el Estado no ha podido establecer una forma específica y eficaz de distribuir las mismas. Carencias después de la independencia. Algunos diputados como José Cecilio del Valle, junto con otros personajes, se convirtieron promitentes en la nueva nación y continuaron con el espíritu de Cádiz, que se propuso. Los intelectuales proveerían la tecnología, los capitalistas invertirían, los obreros trabajarían y todo el mundo aprovecharía proporcionalmente las riquezas del Estado. Sin embargo, con ello vemos que al florecer la propiedad privada en todas las partes de la nación, la prosperidad económica y la estabilidad social serían resultados naturales. De ello entonces vemos cómo definitivamente nuestras condiciones no fueron lo que oportunamente se pensaron. Nuestras condiciones reales eran distintas y eso conllevaba entonces a esa lucha de clases, a esa lucha de intereses que como consecuencia conllevaba a que el capitalista efectivamente invertía, pero el obrero o el trabajador no tenía un salario digno, no tenía beneficios específicos, y fue de ahí en donde empezaron a crecer estas luchas de clases o la clasificación de luchas. Y de esta cuenta, entonces el aprovechamiento proporcional de los recursos naturales no era del todo proporcional, toda vez que el latifundio o el propietario del latifundio era quien tenía una explotación eficaz, puesto que de la comercialización de las siembras o de la agricultura
tenía beneficios económicos, distinto al indígena o al campesino, que por su cuenta la explotación únicamente le servía para subsistir, no creando o no generando con esto una agricultura de carácter sostenible, es decir, continua en favor, que posteriormente generara intereses o que generara beneficios distintos al consumismo o distintos a únicamente a consumir lo producido de los recursos naturales. De esa cuenta entonces deriva la reforma agraria. Era necesaria una reforma agraria que pudiera estimular el mercado interno e incrementar la explotación agrícola sin afectar las posiciones económicas tanto de conservadores como de liberales. Entonces, ¿qué es la reforma agraria? Es el conjunto de medidas destinadas a la distribución de propiedad y uso productivo de la tierra como una política de gobierno a fin de impulsar la actividad agrícola en un país. La reforma agraria, entonces, como se ha mencionado, entonces tenía esa finalidad de que los campesinos o que todos tuviéramos acceso a poder hacer uso específico de las tierras, pero que este uso específico se iba a llevar a cabo a través de una redistribución de tierras que se iba a llevar a cabo a través de la expropiación de tierras, que no se expropiaron del todo tierras que se encontraran en producción, sino que tierras que se consideraban como poco productivas. De esa cuenta, pues la redistribución de tierras definitivamente conllevó a que los indígenas y campesinos tuvieran acceso a tierra para poder producir, hacer efectivo, ¿verdad?, esa agricultura sostenible, pero sin embargo existía la característica en la cual no bastaba solo con entregar la tierra, no bastaba solo con otorgar el derecho, sino que también era necesario establecer una propuesta específica, la cual la reforma agraria tenía como finalidad proponer el beneficio social, incentivar esa exportación de agricultura de nuestros campesinos, a efecto que ellos pudieran tener esos beneficios económicos derivados de la explotación de la tierra y definitivamente en cuanto al impulso agrícola del país. ¿Qué pasa entonces en los años siguientes a la independencia y posterior a la reforma agraria? Como lo hemos referido, en 1821 se da la independencia de Guatemala. En 1823 se da una independencia absoluta de México y la nueva Asamblea Constituyente decretó un impuesto del 7% a todas las fincas de las órdenes religiosas y de las cofradías. En 1825 la Asamblea promulgó la legislación agraria más importante del periodo, que se llamó Decreto 27, una ley que ejemplificó el espíritu del hombre como valle. En 1826 sobrevino una guerra civil. Durante esa época los conservadores no revocaron los decretos ni produjeron nuevas leyes agrarias. Al día de hoy, cuando establecemos lo relacionado a las reformas agrarias, podemos establecer que ni la propia Constitución Política de la República actual ha regulado lo relacionado al derecho agrario. Aún carecemos de materia agraria para regular e impulsar esa reforma agraria, para hacer valer ese derecho, el cual, como lo he referido, no ha tenido un acierto social, toda vez que se carece aún de esa legislación, de esa aplicabilidad, que ha sido una lucha antagónica de los pueblos indígenas, la cual no ha podido finalizar, porque al día de hoy aún seguimos sin legislación agraria. Claro, hemos tenido legislación como por ejemplo el decreto 900, la ley de transformación agraria, o hoy en día que tenemos la ley del fondo de tierras, pero estas leyes no impulsan una reforma agraria, no impulsan una aplicación agraria, sino que únicamente impulsan la forma en la cual se debe de dar posesión de tierras a los indígenas. Finalmente, la Asamblea decidió que aquellos que no pudieran comprobar posesión de alguna propiedad pagarían la mitad del valor de las tierras como composición, y así la legislación agraria de 1824 hasta 1835 se había iniciado y terminado con la premisa de que la propiedad privada pudiera aumentar la producción agrícola y con la estipulación de distribuir la tierra más equitativamente. Cambios fundamentales de la corona derivados de independencia. Desaparecieron dos instituciones fundamentales de la corona.
Número 1, el presidente, gobernador y el capitán general, es decir, en su momento el organismo ejecutivo. Y la poderosa y efectiva audiencia, es decir, el poder judicial. Esta reforma política y administrativa produjo gobiernos inoperantes, ineficientes y carentes de efectividad desde su inicio, en el año 1821. Con esto entonces damos por concluida esta clase y vamos a proceder a realizar las preguntas correspondientes. Pregunta número 1. ¿Qué beneficio tenían los campesinos con la independencia? Respuesta contenida en la literal A. Ninguna. Seguían el mismo ritmo de vida que en la época de la colonia, la explotación, la miseria, la esclavitud y la carencia de tierras. B. Mejores tratos como personas y en su trabajo. C. Desde el principio se beneficiaron con tierras. La respuesta correcta, literal A. Pregunta número 2. ¿Qué es la reforma agraria? Literal A, medidas utilizadas para cuantificar la tierra que hay en un territorio. Literal B, conjunto de medidas destinadas a la redistribución, propiedad y uso productivo de la tierra. Literal C, que en política defiende o representa los intereses de los agricultores. La respuesta correcta, literal B. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer decreto después de la independencia en Guatemala? Respuesta A. Decreto 7. Respuesta B. Decreto 17. Literal C. Decreto 27. Respuesta correcta, literal C. Muchas gracias por su atención.